Chicos, muy buenos días. Estamos hoy miércoles 25 de noviembre. Vamos a iniciar nuestras clases del curso de Ciencia y Tecnología. Hemos estado viendo todo lo que es el tema de química, ya los elementos químicos, la tabla periódica, y en esta oportunidad vamos a dividir a estos elementos en dos grupos. En realidad podríamos decir que hay tres grupos, pero uno de ellos es como si fuera o sea, no están dentro de los metales, sino metales. Ya se le conoce como los metaloides. Eso los vas a ver más adelante porque es un poquito más complicado comprender, porque necesitarías entender ciertas cosas adicionalmente a esto. Ya, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la clasificación de los elementos químicos. Y lo vamos a clasificar en dos grupos, solo en dos grupos. Ya, los grupos de los metales y no metales. Ahora, la tabla periódica actualmente está dividida de esta manera. Y ahora, ¿y cómo podemos nosotros reconocer, por ejemplo, cuando un elemento químico es metal y cuando un elemento químico no es metal? Tiene ciertas características. Ahora, alrededor nuestro vamos a encontrar una gran cantidad de estos elementos. Por ejemplo, cuando nosotros estemos trabajando con, por ejemplo, queremos engrampar unas hojas, nosotros utilizamos las grapas, ¿cierto? Eso es un elemento químico. Ya, eso es lo que se le conoce como, algunos lo hacen de aluminio, ya, de aluminio. Otro ejemplo muy claro de estos elementos químicos sería tu cuchara, por ejemplo. Ya, tu cuchara también es un claro ejemplo de que es un elemento químico, pero este elemento químico es un metal. Luego, tú supongo que has visto el tema de los conectores para poder encender una computadora, ya, o conectar tu televisor a un tomacorriente. Los enchufes comúnmente llamados tienen unas puntas de metal, ¿cierto? Esas puntas muchas veces son de cobre o algunas también son de aluminio. Pero el mejor conductor de electricidad por ahora se conoce, ya podríamos decir que es el oro, pero este metal es muy costoso, así es que lo que se trabaja es el cobre. Ya en todos los conductores de electricidad se trabaja el cobre, pero el mejor conductor de electricidad podríamos decir que es el oro. Pero sabes que el oro es un metal precioso, ¿no? Porque cuesta demasiado. Entonces, si nosotros utilizamos eso, por ejemplo, para poder comprar o poner electricidad en nuestra casa, nos costaría un montón de dinero. Entonces, ¿qué metal se ha utilizado y seguido del oro? Es el mejor conductor de electricidad, es el cobre. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que ese grupo, por ejemplo, aquí que estamos observando, el latón, aluminio. Muy bien, podríamos ver que también está el aluminio, el hierro, el cobre, el acero, el metal galvanizado, el bronce. ¿Ya? Solo es una parte, no es la única, o el total de elementos químicos metales que tenemos en el planeta Tierra. Hay un montón de estos elementos que son metales. ¿Ya? En el planeta Tierra vamos a encontrar varios elementos como estos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en nuestra vida, nosotros utilizamos constantemente el aluminio. Ya, el aluminio, el hierro, también el cobre. El cobre claramente lo vas a ver en los cables de electricidad que tienes en casa. Luego el hierro, quizás en algunos muebles que utilizan. El aluminio, en algunos elementos que utilizan en la cocina, por ejemplo, un bol está hecho de aluminio, nada más. ¿Ya? Entonces esos vamos a tener siempre presente. Ahora, los metales y no metales
se encuentran separados en el sistema periódico o en la tabla periódica, ya por una línea diagonal de elementos. Estos elementos, tantos que va a separar a los metales y no metales, van a ser los metaloides. Los que van a quedar a la izquierda, por ejemplo, van a ser los metales, y los que quedan a la derecha van a ser los no metales. Entonces vamos a conocer un poquito más sobre los elementos de los metales. Bueno, a ver, sin irnos antes, vamos a conocer acá los que no son metales. Por ejemplo, el nitrógeno. Ya, el nitrógeno no es un metal. El cloro, que parece aceite acá, ya, que no es un metal. El yodo y el azufre. Aquí, por más que el azufre, por ejemplo, parece que es una roca, ya, no es un metal, porque el metal con un simple golpe no va a tener a romperse rápido, va a tener ductibilidad, o sea, va a ser duro, ¿sí? También va a ser maleable, o sea, se va a poder dar forma de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ¿no? En cambio, el azufre no va a suceder con eso, ¿ya? Veamos entonces algunos elementos o algunas características de los metales. A ver, por ejemplo, los metales son los más abundantes en la Tierra. Ya vamos a encontrar una gran cantidad de metales, elementos metales o elementos químicos que son los metales en el planeta Tierra. Son buenos conductores de calor y electricidad. Acompañado a este video, estoy poniendo un video de experimentación en la que van a ver de que como un científico hace la prueba de calor y electricidad con algunos metales, ¿ya? Entonces ahí va a sustentar y va a clarificar esta frase que dice que son buenos conductores de calor y electricidad los metales, ¿ya? Son ductibles y maleables. Ductibles porque son duros, maleables porque se pueden dar forma, ¿ya? Ahora, la forma para que se pueda dar tiene que ser con altas temperaturas, no puede ser simplemente con la mano. Algunos, ¿no? Algunos, por ejemplo, el cobre podría ser, pero no todos, ¿no? El acero, por ejemplo, no lo puedes moldear con tus manos nada más, pero sí se puede adaptar a lo que tú necesitas, ¿ya? Entonces, todos los metales son ductibles porque son duros y maleables. Ahora, también cada uno de estos metales se pueden convertir en hilos, ¿ya? O pueden tener una forma distinta. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos, ¿ya? En su mayoría van a tener un gran brillo, ¿sí? Ahora, podemos encontrar de que en algún momento, ya, estos metales, vamos a decir, por un cambio químico que va a sufrir, va a aparecer lo que se conoce como el óxido. El óxido. El óxido también es un compuesto químico que va a ir desgastando, va a ir mermando todo lo que es el hierro, el fierro, ¿ya? Entonces estos elementos también pueden ser un poco deteriorados por lo que es el óxido, ¿ya? Entonces en su mayoría los metales van a ser brillosos, brillosos. El más conocido es el oro, ¿no? Que es el metal más precioso, ¿ya? Ahora, los sólidos a temperatura ambiente están siempre estos elementos metales, o sea, a temperatura natural ya van a ser siempre duros, ya por eso van a tener ese concepto de que estos metales son totalmente duros, ¿sí? Bien, entonces cuando están a temperatura natural, ellos van a estar con una dureza, ductibles, por eso le llaman ductibles, porque está duro, ¿ya? Entonces estos materiales van a estar completamente duros. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el llavero de plata, ¿sí? Llavero de plata, algunas personas utilizan. El silicio, ya acá hay un trozo de silicio. Papel de aluminio, por ejemplo, este papel de aluminio que se utiliza para la cocina, ya también es un metal, ¿ya? Luego tu tajador, que dice sacapuntas de magnesio, su metal es el magnesio. Entonces mira,
nosotros utilizamos los metales, ¿ve? Ahora el hilo de cobre, este hilo de cobre muchas veces se utiliza para poder hacer algunos conectores de electricidad y todo. Los tornillos, ya por acá tengo el broche de oro, ya, el broche de oro. Entonces el oro también es uno de los metales más preciosos y más reconocidos por todo el mundo, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo nada más, hay una infinidad de elementos, hay una gran cantidad de objetos que se utilizan o que nosotros utilizamos hechos a base de estos elementos químicos, ¿ya? A base de estos elementos químicos. A ver, vamos a encontrar de repente en algunas bibliografías que consideran al grafito, esa puntita que va en tu lápiz, ¿ya? Eso, el que va pintando, ese es el grafito, se considera que es un conductor de electricidad, pero no está perteneciendo al grupo de los metales. Por más que conduce electricidad, no pertenece al grupo de los metales, está dentro del grupo de los no metales. ¿Ya? Entonces hay una excepción. Ahora vamos a ver también una excepción de que todos los elementos químicos están en estado ductible, o sea, son duros. Hay algunos elementos que son metales que van a estar en estado líquido, pero por más que están en estado líquido, van a estar dentro de este grupo de los metales. ¿Y cuál es? El mercurio. Ya, el mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido a una temperatura ambiente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el mercurio va a ser como si fuera agüita, agüita espesa, y va a tener el color plomizo correspondiente a un metal. ¿Ve? Por acá tenemos una persona que el mercurio lo tenía en su palma de su mano y está chorreando, ¿ve? Está cayendo. Entonces, por aquí también tenemos que el mercurio estaba dentro de una botellita y lo está vaciando. Mira, está en estado líquido. Es el mercurio, el metal que, por ejemplo, está en estado líquido. ¿Ya? En estado líquido. Entonces hay una excepción dentro de los metales con el mercurio. Bien. Vamos a ver ahora los no metales. ¿Qué me dice con respecto a los no metales? Se encuentran en menor cantidad, ¿ya? A diferencia de los metales, estos elementos que son considerados no metales vamos a encontrar en menor cantidad, más poco, ¿ya? Menos cantidad. Son malos conductores de calor y electricidad, excepto el grafito, ¿ve? Como les decía. El grafito es la punta de tu lápiz, ¿ya? Ese es el grafito. Como que algunos le dicen la mina, ¿no? La mina que está en tu lápiz, ¿ya? Pero lo correcto es el grafito, eso se conoce como el grafito. Y ese grafito es un conductor de electricidad, pero no está dentro de los metales, está dentro de los no metales. Por eso dice, son malos conductores de calor y electricidad, excepto el grafito. El grafito sí conduce electricidad y es el único dentro del grupo de los no metales que conducen electricidad. Ahora dice, son aislantes térmicos, ¿ya? Van a ir aislando y no van a producir demasiado calor. Ya son opacos, no van a tener brillo, ojo, no van a tener brillo, a diferencia de los metales. Los metales van a tener en su mayoría, van a ser muy brillosos, ¿ya? Entonces existen no metales sólidos que están en estado sólido, como es el azufre. Existen no metales que están en estado líquido, como es por aquí el cloro, ya, el cloro. Y también existen algunos elementos químicos no metales que están en estado gaseoso, ya, en estado gaseoso. Entonces todo eso vamos a poder encontrar dentro de los no metales, ¿ya? Entonces los metales son más conocidos, ¿no? Como el hierro, el cobre, el bronce, el oro, la plata. Entonces, en el caso de los no metales van a ser en menos cantidad, pero también van a ser muy reconocidos porque ellos no van a tener la dureza, no van a tener un brillo y no van a ser conductores de electricidad, ¿ya? Es muy fácil de reconocerlos si son metales o si no lo son, pero con una excepción, ¿no? Con una excepción de que el mercurio
es uno de los elementos que están en el grupo de los metales que están en estado líquido. Bien, descargar nuestra actividad en el blog para poder realizar nuestra actividad. Ya en la actividad hay algunas preguntas que van a estar contestadas, algunas que vas a tener que responder tú. Si tienes alguna duda, escríbeme y no te olvides de ver los 2 videos adicionales que están junto a este para poder corroborar lo que nosotros estamos aprendiendo. Estamos viendo, cuídense mucho.